todos los seres humanos podemos pasar por situaciones difíciles. Nadie está exento de pasar por alguna complicación, algún problema, alguna situación que nos rete como personas. Y muchas de las veces tenemos que encontrar la mejor manera para salir adelante. Pueden pasar dos personas la misma situación y cada persona la va a vivir de una forma distinta y va a tener una reacción diferente. ¿De qué va a depender? Pues muchas veces de la personalidad, de la actitud, de cómo esa persona observa, interpreta esa situación. Y la resiliencia es un camino que podemos tomar todos para afrontar las situaciones de la vida que nos causan un reto, que nos causan dolor, que nos hacen que nos salgamos de nuestra zona de confort. Y actualmente la palabra resiliencia creo que es una palabra que es muy escuchada, que se dice mucho allá afuera, ¿no? De ser resiliente y trabaja la resiliencia en ti, pero muchas de las veces no tenemos claro sobre qué es la resiliencia o sobre cómo aplicar la resiliencia. Por ahí a lo mejor nos podemos preguntar también si hoy en día podemos ser resilientes con todas las situaciones que estamos pasando como sociedad. Pues el día de hoy vamos a platicar justo sobre este tema, lo volvemos a traer aquí al podcast y ahora lo platicamos con una amiga que yo quiero mucho. Ahorita que arranquemos en forma la voy a presentar, pero yo confío en que justo con esta plática que tengamos divertida y amena, puedan ustedes resolver las dudas sobre lo que es la resiliencia, cómo aplicarla y si hoy en día la podemos vivir. Así que ojalá y se queden con nosotros hasta el final y pues comenzamos. ¿Qué onda? Yo soy Nelly. Y yo Toledo. Y junto a ti somos Conecta tu Box. Conecta tu Box. Un espacio para ti donde tu voz es escuchada. Un podcast destinado a conectar contigo. Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad? Quédate hasta el final y conecta con nosotros. ¡Conectamos! Oigan, pues muy contentos de estar aquí una semanita más. Gracias por todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, que les gusta el contenido. Ojalá y cada vez seamos más en esta comunidad de Conecta tu Box. El día de hoy estoy muy contenta porque está conmigo una amiga que conozco desde la carrera. Ambas estudiamos la carrera de psicología y aunque no somos compañeras de generación, coincidimos en una clase que se llama seminario, ¿no? Y en esa clase de seminario pues tenemos a un maestro que es como nuestro guía en nuestras prácticas, ¿no? Nuestro supervisor es quien nos acompaña cuando ya empezamos a tener paciente y empezamos a trabajar y empezamos a aplicar todo lo que estamos aprendiendo en clases. Y pues ahí yo coincidí con Maltos, y la verdad es que desde que la traté me cayó súper bien, es una fregona en lo que hace y estoy muy contenta de que esté aquí. Hace poco que reconectamos y le platiqué del proyecto y lo apoyó mucho, empezó a escuchar por ahí el contenido que empezamos a subir y desde ya de tiempo tenía ganitas de que Maltos estuviera aquí con nosotros porque ahí donde la ven pues sí ha tenido entrevistas acá bien chidas y formales y todo sobre temas de psicología. Entonces, pues bueno, la invité y me encantó que dijo que sí de inmediato. Y entre los temas que yo le decía, bueno, pues ¿qué quieres como platicar? Y entre los temas fue uno de estos, ¿no? La resiliencia. Entonces, pues yo encantada porque además ese tema me gusta mucho. Y pues qué placer y qué gusto tenerte aquí, Maltitos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Nelly por invitarme aquí a tu programa, la verdad. Desde que supe que empezaste con el proyecto me encantó la idea. He seguido ahí un par de episodios y me ha encantado mucho el trabajo que has estado haciendo, el contenido que han abordado en los episodios. Lo he disfrutado mucho y contenta de estar acá, platicar un ratito a gusto sobre temas que esperamos les resulten de ayuda a las personas o al menos les conecten y les hagan reflexionar sobre algo que haya sucedido en sus vidas, alguna experiencia o algún conocido, algún familiar seguramente ha pasado experiencias como las que vamos a platicar más adelante. Así es. Pues bueno, ¿te parece si comenzamos ahora sí? Iniciamos, adelante. Oye, Mantos, pues bueno, yo creo que sería como importante que empezáramos así a platicar, pues como de forma concreta, clara, definir qué es adversidad, qué es resistencia y qué es resiliencia, ¿no? Por ahí se invita mucho a que seamos resilientes ante las situaciones de la vida, pero también se nos dice que seamos resistentes, ¿no? Entonces creo que hay una ligera diferencia entre ser resistente y ser resiliente. Y creo que de ahí estaría bueno que empezáramos a platicar sobre eso. Yo tuve que investigar un poquito, sí me metí ahí a internet y a leer algunos PDFs y todo, para poder compartir
Y refrescar. estudiaste. Sí, hice mi tarea. Muy bien, ¿no? La verdad son términos que me da gusto que se estén incorporando en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? De pronto que estás en un trabajo y te dicen, no, impulsamos la resiliencia, o escuchas en algún lado, ves un libro, ves una serie, o la publicidad en redes sociales de la resiliencia y fomenta tu resiliencia. Y está muy padre porque son términos que si los abordamos con profundidad, si realmente les damos una pensadita, pueden ayudarnos mucho precisamente ante las adversidades, que es lo que vamos a comenzar definiendo, que es generalmente una adversidad sucede o representa algo desfavorable en nuestra vida, Ujú. algún suceso repentino, una crisis, algo que no te esperabas que sucediera. O sea, si a lo mejor ya llevas un año, 2 años trabajando horas extras, sin descanso, sin vacaciones, y de repente te da burnout, pues bueno, esa no es una crisis repentina, es algo que ha venido con el tiempo. Pero si de pronto tú eres puntual en tu trabajo, asistes, tienes buenos indicadores, tienes buen desempeño y te despiden por alguna razón, ya sea, no sé, recorte de la empresa o algo, ahí sí estamos hablando de algo repentino, o sea, no Claro. te lo esperabas. Las acciones que tú estabas haciendo iban encaminadas a algo totalmente opuesto y se dan, ¿no? Y esto es con lo primero que me gustaría iniciar puntualizando. La adversidad es algo repentino, no es algo que sucede de un día para otro, que no lo esperábamos, que ni siquiera nos pasaba por la mente que iba a suceder eso y que por lo mismo no tuvimos tiempo para prepararnos, o sea, Ujú. no te preparas para, no sé, que la pérdida de un familiar, si es que no hay una enfermedad crónica de por medio, Claro. no te preparas para, no sé, de pronto un accidente automovilístico, pues no es como que estés preparado para que suceda esto, sino que se da y viene a romper, viene a causar, a mover un montón de cosas que tú ya tenías como planeadas en tu día. Yo creo que esto es lo que nos ayudaría a Ujú. comprender qué es lo que representa una adversidad. Sí, es como una fatalidad, ¿no? O sea, algo como dices tú, llega sorpresivo y entonces puede ser visto como una fatalidad en nuestra vida, Claro, ¿cierto? como digo, afortunadamente no tengo un ejemplo propio que pudiera compartir, alguna crisis repentina, pero en la consulta sí me he sensibilizado mucho ante los temas. Los, personas que perdieron familiares allá por el 2010, cuando las cuestiones de inseguridad Ujú. estaban muy fuertes, fallece tu papá, de un día a otro no llega a casa, eh, no contesta su teléfono, no encuentran su carro, su camioneta. Lo último que supieron fue que salió de su trabajo y es como, wow, o sea, tú a lo mejor en tu rutina era esperar a papá para cenar y al día Claro. siguiente desayunar juntos tal vez. Y de pronto sucede esto y mueve todo y impacta también el resto de tu vida. Sí, El, el, definitivo. sí, imagínate, o sea, no sé, si te casas, pues no va a estar en ese suceso, si acaso tienes hijos, no va a estar ahí, mueve un montón de cosas. Y aquí entra la capacidad de afrontar esto que llamamos adversidad, el, el, el poder mirar cara a cara a este problema, a esta dificultad, a esta crisis repentina, y creo que en un primer momento la clave y el diferenciador de la resiliencia es que te rindes ante el problema, o sea, lo aceptas, aceptas lo que sucedió, te permites dar ese sentirse vulnerable, permites que salga Ujú. y vives lo que sea que suceda, el dolor, la tristeza, vives esa emoción, Claro. contrario a lo que ahorita platicabas de resistencia. Sí. Me suena sí, incluso la palabra, el resistir, ¿no? El aguanta. Y si lo analizamos en nuestro lenguaje cultural, el aguántese como los machos, o Ajá. aguántese como, aguante vara, ¿no? Como comúnmente decimos. Sí. Y es más el rechazo, ok, no pasa nada, ni siquiera me permito sentir, soy casi que un muro de concreto que no siente ni piensa, y aquí está como para aguantar lo
los golpes, los fregazos que nos llegue a dar la vida. Y este factor es el que comento que es como ese diferenciador, el permitirte sentir vulnerable, el rendirte ante la situación, el aceptar la emoción, por más tristeza, disgusto, miedo que nos cause esa crisis repentina. Y de ahí viene otro momento muy importante. Creo que después de ver a la cara a esa crisis, a esa dificultad, el poder darte cuenta que tienes esas habilidades o tienes esas redes de apoyo, tienes también a lo mejor los medios para enfrentarlo, que tienes esa capacidad de poder sobreponerte y en algunos casos hasta salir con más fuerza de esa situación. Uh-huh. A lo mejor, no sé, se me ocurre que valoras más a las personas después de haber perdido a alguien repentinamente. Claro. Sí, fíjate que ahorita que te escuchaba yo coincido con esto que compartes, ¿no? La resistencia para mí viene siendo como ese aguantar, ¿no? Y ahorita que decías esa palabra, ese ejemplo de a veces no te permite sentir, ¿no? Estás tan, inclusive a lo mejor hasta ni siquiera aceptar el problema o ver el problema cara a cara, ¿no? Y entonces resolverlo, como dicen de repente, de raíz, ¿no? O sea, es como, pues tengo que aguantar esta situación, la tengo que sobrellevar porque ya está y pues en algún momento se va a resolver, ¿no? A lo mejor hasta a veces uno en el resistir no se hace cargo, ¿no? De la situación, o sea, esperas como que lo de afuera pues, se resuelva y mientras yo estoy aquí aguantando, ¿no? Y entonces viene a decir, bueno, entonces la resiliencia que es, ¿no? Y hablabas de esta parte bien padre de la vulnerabilidad, que cómo nos cuesta a la mayoría de las personas, si no es que a todas, ¿no? O sea, el mostrarte vulnerable, el verte imperfecto y entonces a partir también de eso decir, pues está esta situación que necesito hacer frente y que la aceptación es clave, ¿no? Tú lo decías ahorita, el aceptar que está el problema y hacer algo, pues lo que nos va a permitir por ahí avanzar, ¿no? Yo cuando, como les decía, que me puse a investigar, pues justamente el tema, encontraba que la resiliencia pues no es algo que esté innato en nosotros. No quiere decir que no la tengamos. O sea, es decir, es esa habilidad que está, pero que uno necesita desarrollar. O sea, no es como que, nazco con resiliencia y ya mágicamente va a aparecer en mi vida, ¿no? Uh-huh. O sea, es esta habilidad que necesitas empezar a practicar, empezar a ejercitar como un músculo, ¿no? Cuando uno va a hacer ejercicio. O sea, necesitas estar ejercitándola, necesitas estar poniéndola en práctica. Y algo que yo rescato mucho de la resiliencia, aparte de ver el problema, de encararlo, de aceptar lo que es, como decías, es esta creatividad y transformación que tiene la persona, ¿no? Por ahí yo leía y parte de la definición dice, cuando la persona empieza a trabajar la resiliencia y empieza a afrontar las adversidades con esta habilidad de la resiliencia, jamás va a ser el mismo otra vez. O sea, tiene que haber una transformación, tiene que haber un aprendizaje, tiene que haber un paso que lo va a hacer distinto o diferente a como era cuando empezó a afrontar, ¿no? esa adversidad. Y que un aliado así importantísimo y clave, pues justamente es la creatividad. Y yo para entender un poco lo que venía en la bibliografía sobre eso, traje como analogía una película que tú y yo vimos con Juan Pablo, que era nuestro supervisor, que es la de Patch Adams. No sé si te acuerdas, que la vimos, sí. ¿No? Y hay una escena que a mí me encanta, es de casi al inicio de la película. Yo creo que ahorita que la empiece a decir, te vas a acordar de qué escena me refiero. Y voy a llorar otra vez. Y es cuando todavía Patch Adams pues está en el manicomio y que se acerca un señor y que le dice, ¿cuántos dedos ves aquí? Y Patch Adams le dice 4 dedos. Y el señor se va como muy enojado, ¿no? De que, o sea, eres igual que todos, ¿no? Y entonces Patch Adams regresa con él y le vuelve a preguntar, le vuelve a preguntar a Patch Adams que le explique lo que le había preguntado, porque le había preguntado que cuántos dedos tenía. Y entonces le dice, a ver, ¿cuántos dedos ves aquí? Y Patch Adams le vuelve a decir 4, ¿no? Y luego le dice el señor, ve más allá de mis dedos. Y entonces cuando hace eso, pues como que ve doble, ¿no? Y dice, son 8 dedos. Entonces le dice el señor, exacto, ve más allá del problema, o sea, ve más allá y ve todo aquello que los demás no quieren ver y que han decidido no ver. Y yo creo que la resiliencia es eso, o sea, es, ok, estoy en este problema, estoy en esta adversidad y necesito ver más allá para poder resolverlo. Necesito salirme como de mi zona de confort, sí ver el problema, pero no quedarme ahí, o sea, no quedarme con los 4 dedos, ver más allá, ver esos 8 dedos y decir, cuáles son los caminos, cuáles son las formas para solucionar, etcétera, ¿no? Y creo que ahí es un reto, pues, importante del ser humano, ¿no? Porque implica, pues, mucho trabajo en nosotros, aplicar ahí otras habilidades, pero que creo que es importante que es
uno de los mejores caminos que yo veo para afrontar las situaciones y no solo estar resistiendo de lo que estamos viviendo y de lo que estamos pasando, ¿no? Sí, y ahorita que lo platicabas, lo primero que resonó en mí fue el hacerte responsable, ¿no? Si, cuando dabas este ejemplo de la resistencia de, pues ahí se soluciona el problema, o incluso frases sin agredir religiones, pero algo tan cotidiano como si Dios quiere, o como lo que lo externalizas, ¿no? Como alguien, un tercero, viene a solucionar el problema, o por actos mágicos del universo, del cosmos, de lo que conciba tu mente, se va a solucionar sin que tú muevas un dedo, o que sin que tú hagas algún esfuerzo, aunque sea pequeñito. Y esa es la clave, creo, también de la resiliencia, el hacerte responsable de la situación. Y ojo, responsable, no culpable. Responsable es, ok, ¿cómo voy a responder ante esto? Culpable es hacerme de latigazos de ¿por qué pasó esto? Porque a mí yo no tenía por qué estar pasando por esto, yo soy una buena persona y me pasa todo lo que sea que sucedió. Eh, si nos quedamos encerrados o encerradas ahí, difícilmente, como lo comentabas, podemos salir como de ese circulito Uh-huh. y ver en perspectiva, ahora sí como el cuadro completo de que, ok, sí soy sensible ante lo que me sucedió, sí me siento triste, sí me duele mucho, o me disgusta, o me da mucho miedo lo que sea que esté pasando, pero lo puedo poner en perspectiva y decir, ok, esto va a ser una parte de mi vida. Uh-huh. Y yo decido, y yo empiezo a tomar acciones cuando obviamente la emoción ya también esté trabajada para salir de esto. Claro. Y tampoco me gustaría que se viera la resiliencia como una sopa Nissin que metes al micro 5 minutos y, o sea, Sí, ya sí. eres resiliente, ¿no? Sino todo un proceso complejo, o sea, y creo que en esto de pronto falla el cómo percibimos este concepto, porque lo ves tanto en los eslogans, en tantos lugares que de pronto se percibe así como algo instantáneo, ¿no? Que Uh-huh. desarrollas, sí, déjame, soy resiliente, y ya amaneces al día siguiente con resiliencia. No, 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 es vivir tu emoción, y esto puede tardar meses, puede tardar su tiempo en que sientas ese dolor, esa tristeza, y ya que cierras como esta emoción, ahora sí, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a hacerme responsable de esta situación? Y encontrar medios, encontrar nuevas cosas por las cuales, con las cuales más bien solucionar o continuar avanzando, que creo que este es el punto que tocabas ahorita de la creatividad, Uh-huh. de eh, pues perdí algo que era fundamental en mi vida, económico, alguna persona, algo que formaba parte de mí, y ahora, ¿cómo voy a sobrevivir o qué hago para salir adelante sin esto, Uh-huh. con este vacío, con esto que he perdido recientemente? Y sí, o sea, creo que, como lo decía, la responsabilidad, y como tú también lo compartías, la creatividad, el ver más allá del problema, obviamente, cuando sea el momento indicado. Lo Claro. principal es permitirte como vivir el dolor, ya que pasamos eso, ya que lo viviste, ya que la emoción que sea, ahora sí, creatividad, incluso el sentido de vida tiene que Ay, ver, ¿no? te iba a decir algo de eso. Te robé la palabra. Sí, sí, sí. No, fíjate que justo ahorita que te estaba escuchando, decía, ¿cómo es el ser humano? O estaba como al mismo tiempo recordando, ¿no? De la generalidad del ser humano al hacerle frente a alguna adversidad, ¿no? Y más allá del juicio y de la crítica, que jamás es esa la intención o el sentido, pero exponer realidades, pues creo que es importante, ¿no? Y la realidad es que la tendencia del ser humano, y me incluyo, cuando estamos ante una adversidad es o la queja o la victimización o el evitarlo, ¿no? O sea, es como, ay, Jesús, porque nos cuesta afrontar estas situaciones de dolor, estas situaciones que nos retan, que nos sacan de nuestra zona de confort. Entonces, como no es algo padre, como no es algo que quiero sentir, pues entonces me quejo constantemente, pues entonces mejor lo evito, le saco la vuelta, le doy 3000 rodeos a otros caminos antes de llegar a afrontar eso que estoy pasando, ¿no? O caigo en esta parte de la víctima porque pues no sé, es más cómodo, es más fácil según yo, y entonces ahí estoy como pobre de mí, y es que a mí es injusto, y porque me pasa esto, y así, ¿no? Pero entonces es
es el no hacernos responsables. O sea, como decías tú, no es como no tomar como esta capa de la responsabilidad o ponerte como esta pila o esta actitud de la responsabilidad y decir, pues está en mis manos y lo que está en mis manos lo hago y lo que no, pues le corresponderá a otras personas o a otros medios, pero lo que a mí me toca lo pongo en práctica, ¿no? Y justo ahorita que también hacías como hincapié en esto de la creatividad, me acuerdo de una frase que a mí me hizo mucho sentido cuando veía esto de las características que forman parte de la resiliencia, que decía, pues si ya se te cayó el jarrón, ya se te quebró en 1000 pedazos, es más difícil el tratarlos de pegar para obtener otra vez ese jarrón. Entonces, ¿qué puedes hacer? Con esos pedacitos del jarrón que está roto, ponte a hacer un mosaico, ¿no? O ponte a hacer otra cosa. Usa tu creatividad y haz un mosaico, haz otra cosa con esos pedacitos que se han roto el jarrón, ¿no? Y creo que por ahí, pues está el camino de la creatividad, ¿no? Pero que yo ahorita que te dije, es que mencionaste esto de lo del sentido, ¿no? Justo yo te iba a decir, o te iba a preguntar, ¿tú qué pensabas sobre eso? ¿Crees que el tener un sentido en nuestra vida, el tener un propósito en nuestra vida, no sé si, no quiero tocar esta parte de la misión, no, el decir, yo tengo este propósito, o yo me genero este propósito, o tomo y abrazo este propósito, que al mismo tiempo le da un sentido a mi vida, ayuda a que la resiliencia se pueda trabajar más fácil, por así decirlo, o no, o sea, o eso no tiene nada que ver. Yo creo que sí puede influir, no es determinante, o sea, no es como que, ay, no, si no tengo un sentido de vida jamás podré salir adelante, pero sí hace una diferencia muy significativa. Si yo tengo en mente este propósito, este sentido de lo que quiero Uh-huh. hacer con mi vida, de lo que estoy haciendo con mi vida, puede ser como ese empujoncito al inicio, ¿no? Ese trampolín para, para salir de ahí, en este círculo que ahorita hablaba de cuando estás encerrado o en la culpa o en responsabilizar a los demás o culpar a los demás. A lo mejor cuando tienes un propósito, y este es un tema súper complejo porque de pronto creemos que es un propósito es estático, es fijo, de nací para ser arquitecto y nací para crear la mejor construcción de América Latina en el 2040, ¿no? No sé. Y a veces la vida pues no nos da eso, a veces pues sí eres arquitecto, pero a lo mejor no te tocó construir edificios, te tocó construir otra cosa. Y antes de que sigamos avanzando, el propósito de vida, una de las características es que debe ser flexible, o sea, no es algo estático, no es Uh-huh. como nací para hacer esto y ya jamás puedo hacer otra cosa. Entonces, cuando tenemos un propósito de vida que cumple con este requisito de ser flexible, de ser volátil hasta cierto punto, puedes funcionar como un impulso inicial, Uh-huh. pero únicamente inicial, porque creo que ya después de cierto tiempo pierde su fuerza o sostenerte sobre un único pilar, como tu sentido o propósito de vida, al final lo va a desgastar como cualquier cosa, o sea, Claro. pierde vigencia después de cierto tiempo. Y ahí es donde creo que entran más elementos que nos pueden impulsar a ser resilientes. Y entre ellos, creo, yo los clasificaría o los ubicaría en dos categorías, ¿no? Como elementos del exterior que me pueden ayudar a ser resilientes y elementos propios que yo, así como lo decías ahorita, puedo generar, puedo desarrollar para ser más resiliente. Y dentro de los elementos exteriores, podría ser el estar en una buena red de apoyo, o sea, tener amigos padres, ¿no? De esos amigos que te puedes juntar para botanear y ver el partido y reír y todo, pero que también estén en los momentos tristes, en las situaciones no agradables Uh-huh. y en las crisis, en las adversidades precisamente, y que estén ahí para dar ese soporte, ese confort que necesitamos o se vuelve también importante ante situaciones inesperadas. Y el otro elemento es también um, lo que me envuelve, o sea, lo ambiental. De pronto hay creencias familiares o mandatos familiares que pueden o no Sí, sí, apoyar sí. a ser más resiliente. Claro. Puede haber un mandato de, no, pues ya sucedió esto y ya ni modo, así nos quedamos, ¿no? Ni modo, y ahí te queda, pero puede haber a nivel
a nivel familiar, a lo mejor una historia que te impulsa a seguirle echando ganas o a seguir adelante, o una historia de tu abuelito, de tu tío, tu tía, no sé, que salió adelante de alguna adversidad y funciona como impulso. Y también ya más orientado a la categoría o elementos que están dentro de nuestras manos o lo que nosotros podríamos desarrollar. Hay perdón, características como la forma en la que nos vemos a nosotros mismos o a nosotras Claro. mismas. Si me percibo como alguien débil o como alguien que suele perder ante los sucesos, difícilmente voy a tener esta narrativa de salir adelante o de enfrentar la situación, siquiera percibir que puedes enfrentar la situación, si vamos de este lado. Pero si me tengo en una postura de que, bueno, pues a lo mejor no soy Superman, o no soy Supergirl, o la Mujer Maravilla, pero, ¿sabes? Si puedo, tengo recursos, tengo habilidades, puede irse hacia el otro lado, hacia la narrativa de, ok, ¿sabes qué? Lo voy a enfrentar. Puede que tenga que esforzarme mucho, pueda que tenga que pasar por dolor, por más tristeza, pero pues, voy a intentarlo, ¿no? A ver qué sucede. Muy bien. Ok. Maltos, me gusta mucho eso que estás compartiendo, porque creo que son a veces factores o puntos que a veces no logramos ver o identificar, ¿no? Fíjate que yo te quiero compartir una idea que tengo justo en esto de darle un sentido a nuestra vida, ¿no? O el tener un propósito en nuestra vida. Cuando estábamos preparando el tema, recuerdo que dijimos, bueno, vamos a pensar ahí como en también ejemplos que la gente se pueda ganchar, ¿no? Y tú tocabas un tema o un área como importante que son los superhéroes, ¿no? Entonces ahorita yo te estaba escuchando y decía, bueno, por ejemplo, a mí me encanta de los superhéroes, perdón, me encanta Spider-Man, o sea, es de mis favoritos, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo el tener un propósito, o sea, el tener como un objetivo, un sentido en su vida, le ayudó de alguna forma pues a sobrellevar ciertas adversidades que fue viviendo, o sea, desde pues perder a su tío, a lo mejor tener que darle prioridad a esta parte de su propósito y entonces pues no tener a lo mejor la relación de pareja que quería, dedicar como su vida a eso y a lo mejor perder tiempo, o no perder tiempo, pero a lo mejor pues no poderse dedicar el tiempo, tener una vida normal como un adolescente de su edad, etcétera, ¿no? Pero al final creo que este propósito, este sentido le ayudaba a él como a sobreponerse, a salir adelante, a mantenerse y entonces seguir y no desfallecer por completo, ¿no? Hay una frase que a mí siempre que la escucho me mueve y que me gustaría compartirte y ver pues tú qué opinas, qué piensas. Esa frase que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. A Maltos, ¿qué le dice esa frase? O sea, ¿qué piensas al respecto? Creo que se relaciona mucho con este tema de la resiliencia, justamente. Sí, como en todo, no me gustaría polarizarla de súper cierto o súper falsa, ¿no? Ajá. Creo que ya sea por mi personalidad o la preparación o lo que he leído, siempre busco contrastar las cosas, donde sí y donde a lo mejor no tanto. Y esta frase cuando estábamos platicando de lo que íbamos a hablar me resonó mucho, porque dije, si alguien quiere sufrir, ¿no? Y si lo primero que me brota es el sufrir, me resonó mucho por eso. Y creo que es válido de repente, ok, el dolor, pues sí, es inevitable, a menos que, digo, haya alguna, a nivel cerebral, alguna cuestión ahí inmersa, pues hay personas que a lo mejor no sienten o no tienen este umbral del dolor tan vivo, pero el resto de nosotros nos duele, desde si estás cocinando algo y te cae una gotita de aceite, duele, Sí. o un comentario que te hacen llegar de compañeros del trabajo, está ese pellizquito, ¿no? De que, oye, o sea, ¿qué onda? Y sí, en eso sí coincido, el dolor es inevitable y creo que es una constante de la vida. Uh-huh. En algún momento tienes que saber o va a ser necesario vivir el dolor también para poder comprender cuál es el otro lado, o sea, Claro. cuál es la tranquilidad o cuál es la felicidad o la plenitud. Si no, pues, no tendría punto de comparación. Uh-huh. Y a veces a lo mejor ni siquiera sé que soy feliz o sé que mi vida es tranquila o plena Sí, claro. por si no existiera el dolor.
y el sufrir como opcional. Sí podría en algunas situaciones ser opcional y en otras creo que la persona ni siquiera se está dando cuenta que está ahí sufriendo. O sea, de pronto no se vuelve intencional por, eh, te digo, cuestiones de crianza, por contexto cultural, por cualquier elemento, a veces no le permite a la persona tener esa habilidad de darse cuenta, de tomar conciencia que está sufriendo ahí en lo que sea que esté pasando. Aquí es donde yo cuestiono si realmente es opcional. Pero ya que eres consciente, ya que te das cuenta de que, ok, a ver, ya he estado mucho con este latigazo de culpa, ¿no? De la victimización, Y sí. en este papel, como dice el meme de víctima, ¿no? Cuando ya te diste cuenta, ahora sí, creo que es opcional, porque ya sabes, ¿no? Exacto. Ya dijiste, ok, o sea, si me pasó algo muy feo, me pasó algo muy malo o muy doloroso y a lo mejor estaba en este círculo de victimización, pero ya agarras onda y dices, ok, y aquí entra el hacerse responsable, lo que habíamos hablado ahorita, ¿qué voy a hacer ante esto? Y ahí es donde ya el sufrir se puede volver algo opcional, porque hay personas que les gusta estar ahí Exacto. y bueno, o sea, creo que ahí ya cada quien decide qué rumbo le da a su vida, pero hay personas que dicen, ay, ¿sabes qué? No me encanta, o, ¿sabes? Me estoy perdiendo otras cosas, o no estoy disfrutando de mi familia, de mis amigos, de mis logros, por estar en este círculo de sufrimiento. Y ahí es donde agarras tu responsabilidad y le das para adelante, o sea, ¿qué puedo hacer para empezar a salir adelante? Y, y a lo mejor, como dicen, ¿no? Una lloradita y vámonos. O sea, sufrir, tampoco satanizar, ¿no? El sufrir, el, tampoco como juzgarlo tan duro. A lo mejor sí, le sufro un ratito, ¿sabes qué? Incluso a veces hasta conscientemente, sí, voy a andar triste una semana, unos días, y le voy a llorar estos días y me voy a poner a ver Netflix y no voy a salir de la cama. Y, ok, A comer el helado, etcétera, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Y recuerdo ahorita que lo dices lo del helado, la película Bridget Jones, Ah, pues claro. Famosísimo. típica, Sí, sí, sí. sí, de cómo ese día despeinada y el helado, viendo tele, y es como que, ok, pues te das ese momento, ¿no? De sufrirle un poquito, y, y te digo, pero ya agarras conciencia y ahora sí, decídele, ¿para Claro. dónde? O sea, si le quieres seguir ahí, o decides enfrentarlo y salir adelante, aunque pueda costar un poco. Eh, y reitero, tampoco casarnos con la frase como un mandato, el dolor es inevitable y sufrir es opcional. Ok, bueno, a lo mejor la persona quiere sufrir un ratito, ok, dale, no pasa nada, no se acaba el mundo, nadie tiene que ser perfecto. Exacto. Y esto es lo principal. Si, Inclusive yo creo que hasta a veces es parte del proceso, ¿no? sí, sí, es liberador incluso a veces. Sí, sí, sí. eh, Me voy a dejar caer, ¿no? Exacto. Que me duela bien y sí, voy a poner las canciones, mi playlist triste, ¿no? Abres el Cortavenas. Spotify y ahí Cortavenas 2021 y la pones. Ok, o sea, no pasa nada, pero si ya te digo, quieres seguirla ahí y es consciente, ok, pero si quieres salirte de ahí, enfrentar también y hacerte responsable, van a ser las cosas que van a hacer la diferencia. Y hay una metáfora que me gusta mucho de Buda. eh, y yo lanzo la pregunta hacia ti, si alguien te, te ataca o recibes un flechazo, ¿crees que te dolería? Sí. Ok. Hasta respondí con miedo, ¿verdad? No, no es nada malo. Obviamente sí va a doler porque pues, te encaja una flecha. Y si acaso te llegan a lanzar una segunda flecha y la recibes, ¿también te dolería? Sí. Ok. Eh, y esta metáfora nos dice que la primera flecha no siempre la podemos controlar. O sea, llega Ya. inesperada, ¿no? Ajá. Ok, me flecharon. Y no en términos de enamoramiento, sino un flechazo así de agresión o de dolor. Y la, la segunda flecha
se compara con el sufrimiento. O sea, si ya estoy ahí y veo que me están lanzando flechas, pues me quito, ¿no? O sea, o reacciono aprendiendo de la primer flecha. Ajá. Y ahí es donde Buda dice, la segunda flecha es opcional, Ya. porque ya recibiste una, ya sabes lo que pasó ahí. Y ya es una cuestión tuya, ¿no? Claro. Así es. Entonces, pues me gustó mucho la metáfora, la entré ahí con un poquillo de miedo. Dije, ¿qué será? Va a ser usado en mi contra. Pero tienes razón, ¿no? Y creo que es volver a hacer pues como hincapié en esto de la conciencia y la responsabilidad que tenemos también ante las situaciones. Mantos, para ir cerrando y terminando el episodio, dos cositas. La primera es, ante una adversidad, ¿qué aconsejas tú? ¿Qué es mejor? ¿Resistir o ser resilientes? Definitivamente la resiliencia, tomando en cuenta, como lo abordamos en un primer momento, el darte la oportunidad de vivir la emoción, de experimentar ese dolor, esa tristeza, ese miedo, y de ahí, ya que permita sentir esas emociones, ya que se hayan cerrado esas emociones, tomar responsabilidad ante ello y agarrar todos tus recursos, todas tus habilidades, tus redes de apoyo, elementos externos para buscar salir adelante. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Y algunos consejos, tres, o sea, si tú pudieras así decir, bueno, más allá de consejos, utilizo creo que mal el término, tres, cuatro acciones que tú digas, pueden ayudar a empezar a trabajar la resiliencia, porque creo que hiciste una observación bastante buena e importante de decir, la resiliencia no es algo que te va a llegar de la noche a la mañana, o sea, no es algo con que me voy a dormir y ya el día de mañana, perdón, me voy a ser resiliente, ¿no? No es algo que se tiene que trabajar, es algo que se tiene que ejercitar, es algo que se tiene que practicar, también desde la conciencia, es decir, pues quiero trabajar esta habilidad en mí, ¿no? Pero tres acciones o cuatro acciones que puedan ayudar a pues empezar este camino de la resiliencia. Yo creo que ante la adversidad, preguntarnos qué es lo menos complicado que puedo hacer para enfrentar esta situación. Porque a veces queremos empezar por lo más complejo o lo más difícil, ¿no? Para enfrentar la situación. Y se puede volver abrumador concebirlo así o pensarlo así. Pero si empezamos pensando qué es lo menos complicado que puedo hacer, cuál es mi acción menos complicada que puedo hacer para enfrentar esta situación, creo que podría ayudar a no perder ese ánimo o a no percibir como la situación demasiado abrumadora. Otro de las cosas es también pensar que el cambio es la única constante, o sea, Uh-huh. Uh-huh. no hay nada estático en la vida. Y vaya, ni siquiera el mismo planeta Tierra se queda quieto ni por un microsegundo. Entonces, la única constante es el cambio, y de ahí lo asocio con el tercer punto, que sería el aceptarlo, el rendirte ante la dificultad, ante la situación, la crisis, la adversidad, darte ese permiso de ser vulnerable y rendirte para que de ahí puedas aprender y puedas salir adelante. Mato, no, pues muchas gracias. La verdad es que creo que los tres puntos que mencionas son claves e importantes. Yo quisiera sumarle a los tres que dijiste, tres que también se me hacen muy importantes y que creo que durante la plática los hemos venido por ahí mencionando, ¿no? La primera es pues vernos como ese ser imperfecto y vulnerable que somos y que no pasa absolutamente nada. Y creo que en vernos de esta forma también pues identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? El conocernos creo que es clave para también hacer uso de esta creatividad de pues de ver más allá, de no quedarnos con un único camino, con una única solución, sino como expandir por ahí, como dicen por ahí, nuestros horizontes, y ver qué otros caminos hay o qué otras posibilidades hay. Y uno que tú mencionaste, tener una red de apoyo. O sea, creo que identificar esos amigos positivos, optimistas, pero que también están en las buenas y en las malas, o sea, o los familiares o los conocidos, que tú sabes que puedes apoyar de estas personas ante las adversidades, creo que da cierto respiro, ¿no? Porque sabes que no vas a estar solo y que vas a estar acompañado por alguien que te va a dar algún tipo de soporte, el que necesites, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que son 6 acciones bastante buenas por las que podemos empezar a trabajar
para esos momentos de adversidad y para también empezar a trabajar en nosotros esta resiliencia, que creo que es importantísimo. Hoy en día, Maltos, ¿crees que se puede ser resiliente con todas las situaciones que vivimos? Sí se puede, es complicado y lo importante es qué es lo que, al tomar conciencia de la dificultad, qué rumbo le quieres dar. Claro. Si el rumbo va hacia el lado ok, quiero superar esto, quiero salir adelante de esto que me duele, de esta adversidad, creo que hay muchos medios que pueden ayudar y más ahorita que a lo mejor estamos encerrados en casa o a lo mejor no podemos ver a todos nuestros amigos, pero en estos tiempos, ok, puedes a lo mejor abrir WhatsApp y decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Me siento de la patada y me pasó esto y recordé esto que me pasó hace un año, hace 2 años y que me dolió mucho y puedes conectar con esa persona y hablar. Y, y sí, o sea, como lo decía anteriormente, sí, ni polarizado, creo que lo contrastamos, sí se puede, pero también depende del contexto. Eh, También haciendo conciencia de las distintas posibilidades de cada persona, de pronto el ambiente, el lugar en el que estás, a veces lamentablemente no es muy amigable para generar estas fortalezas o generar estas habilidades. O sea, si estoy preocupado por qué voy a comer el día de hoy, difícilmente me voy a preocupar por ser resiliente. Claro. Entonces, llegamos igual, así como recapitulando un poquito de Maslow y su pirámide, creo que cuando satisfacemos necesidades como alimento, cuestiones fisiológicas, cuestiones de seguridad, tener un techo donde vivir, a lo mejor una familia, la comida del día de hoy, ok, ya tienes eso. Ahora sí, ya puedes empezar a pensar o a concebir al menos la opción de salir adelante de la adversidad. Si de pronto esto todavía no se cumple o no existe, creo que ahí difícilmente y podría caer en un error en decir, sí, sí puede ser resiliente, cualquiera puede ser resiliente, ¿no? O sea, creo que, y más en un contexto, en un país como el de nosotros, con desigualdades, no podemos andar poniéndole el sombrerito, el mismo sombrerito a todos. Exacto. Creo que con eso me quedaría. Muy bien, Maltos. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Por ahí les quiero invitar a todos los que nos escuchan a que pues vean algunas de las siguientes películas que les quiero recomendar, que les queremos recomendar por aquí de parte de Conecta tu Box. Son películas que muestran la resiliencia, ¿no? Que hablan sobre la resiliencia de forma directa o indirecta, y que creo que podemos sacarle mucho jugo a estas películas. La primera es la de Patch Adams, otra es la de Un paseo para recordar, Bajo la misma estrella, Lo imposible, La vida de Pi, Un sueño posible, Slumdog Millionaire, creo que así lo dije bien, y Extraordinario. Son algunas de las películas que por ahí se las recomiendo fielmente. Todas las he visto y sí tienen este sello de la resiliencia. Entonces, pues elijan alguna que les llame mucho la atención, véanla y bueno, después ahí por redes sociales pues me comparten qué les pareció. Como video de recomendación de la semana les queremos recomendar el de El Circo de las Mariposas. El enlace va a aparecer aquí arribita, para que sea más fácil el acceso. Y pues bueno, si tienen oportunidad de verlo, igual y nos quieren compartir ahí por redes qué les pareció, pues nosotros súper encantados. Ya conocen nuestras redes sociales, estamos como Conecta tu Box, con X al final, en todas las redes, en Facebook, en Instagram, obviamente aquí en YouTube, en Spotify, que también nos pueden escuchar a través de ahí. Y ya saben, lo que siempre los invitamos, si les gustó el episodio, denle like, compártanlo para que el mensaje llegue y que la voz de Maltos se escuche por muchas casas, que llegue a más personas y que el mensaje que hablamos el día de hoy llegue a todos ellos y a toda persona que lo necesite. Gracias por escucharnos hasta este minuto. Y bueno, Maltos, no sé si quieras por ahí compartir tus redes sociales o quieras despedirte ahí de toda la racilla que nos escucha. 5 millones de personas escuchando este capítulo. Complementando la lista de películas o videos que recomendabas, me surgió una también que me gusta mucho, es como una conferencia que está en Netflix de Brené Brown y se llama La llamada de la valentía. Está súper padre, dura 1 hora 15 minutos, no es tan larga
se las recomiendo mucho. Y pues mis redes sociales, estoy en Facebook, Alejandra Maltos Psicología, y en Instagram estoy como Ale Maltos Psicóloga, ahí me pueden encontrar. Y fue un gusto haber platicado contigo, me encantó reconectar de nuevo y dialogar temas tan interesantes que creo que han sido parte de nuestra vida y de nuestra formación, y poco a poco ahí las vamos digiriendo de formas distintas. Entonces, muchas gracias por la invitación. Espero la charla, la plática de hoy le sirva a alguien, le resuene, les ayude con algo que estén viviendo. Y encantada de haber estado aquí. Te agradezco mucho la invitación, Nelly. No, a ti nuevamente, Maltos, por haber aceptado. Ojalá hay una colaboración de muchas más. Como quiera, las redes de Maltos las vamos a poner en la caja de descripción para que también sea más fácil el acceso a ellas de parte de ustedes. Da terapia, es buenísima. Entonces, pues bueno, eso también otro contacto por ahí para quien quiere iniciar un proceso terapéutico, pues está por ahí Maltos también. Mi Instagram personal también lo vamos a dejar por ahí en la caja de descripción, por si quieren darle seguir. Y bueno, me quiero despedir con una frase que cuando la leí me gustó mucho. Dice: un día dejé de resistir para que lo que tenga que doler duela, lo que tenga que nacer crezca y lo que tenga que ser sea. Gracias nuevamente por escucharnos y bueno, pues recuerden que Conecta tu Box lo hacemos todos. Gracias.